sobrenaturales de Dios, no programas de los hombres. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué es lo que vamos entendiendo con esta base que dice, no es con fuerza, no es con ejércitos, sino que es con mi espíritu? Ahora, estamos ya cansados de escuchar que Jesús recomienda a los discípulos y les dice, de todas las tareas que les había dado, especialmente a Pedro y a otros más, le dice, pero no inicien nada todavía. Quiero que se vayan a Jerusalén, que se hospeden ahí por un tiempo, que se unan en clamor y que esperen que descienda la promesa del Espíritu Santo de la cual les he hablado. Para que cuando el Espíritu Santo venga, Él les pueda ungir. Y esto de ungir es maravilloso. ¿Usted sabe por qué somos reyes y sacerdotes? Bueno, una de las características por las cuales Dios nos llama reyes y sacerdotes es porque en el Antiguo Testamento los únicos personajes que se ungían eran los reyes y los sacerdotes. Eran los únicos personajes que venían ungidos. Y cuando Jesús constituye a su iglesia, nos hace parte de un pueblo de reyes y un pueblo de sacerdotes. ¿Qué significa esto? Dos personalidades que tenían derecho a ser ungidos. Eco, ¿por qué la predicación de que te pasa un poco de mi unción no es válida? Porque la Biblia dice que todo creyente tiene la unción del santo. O sea, del santo Jesús, no del santo hombre. Todo creyente ha sido ungido por el Señor. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, y ahora a su pueblo el Señor le llama reyes y sacerdotes. Porque nosotros representamos los reyes por la unción que tenemos. Somos sacerdotes por la unción que tenemos. Él nos ha ungido a nosotros, amén, para que llevemos esa unción de Dios. Entonces le dice a sus discípulos, permanezcan ahí hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo, y cuando sean revestidos o sean ungidos por mi Espíritu, entonces ustedes van a tener un poder adicional, un poder sobrenatural. Porque antes no me pueden ser testigos, que la frase usted ya la conoce literalmente, la frase de ser testigos originalmente es ser mártir. O sea, dispuestos a morir por causa de Cristo. ¿Quién puede decir, yo no niego a Jesús, mejor muero? Hay que ver la calva enfrente para decir eso. ¿Quién es la calva, pastor? La pelona, la muerte, pues. Así le llaman, la sin pelos. Pero hay que verla enfrente. Que o niegas a Jesús o te llevo. Y el creyente dice, si Él nunca me falló, ¿por qué le voy a fallar yo? No, nosotros no, hermano. Por un peso más lo negamos. Necesitamos ser revestidos con el poder de Dios. Porque solo con la unción del Señor nosotros podemos ser hechos resistentes. ¿Por qué Dios le dice a Josué, mi presencia estará contigo? Porque la presencia del Espíritu de Dios es la que hace resistente al palo que no era resistente, o al depósito que no es resistente. Como Pablo dice que somos barro nosotros, pero que adentro llevamos, hermanos, una sustancia poderosa, sobrenatural. Pero la depositó en vasos de barro, o sea, en material que se destruye fácilmente. Pero ¿qué es lo que lo conserva? Por eso es que dice, cuando la persona está flaca no se le caen los huesos por amor al pellejo. Gente que ya no tiene carne, pues hermano, ya se anda parado por misericordia. Ahora nosotros estamos de pie por la misericordia de Dios.
por lo que llevamos dentro, por el Espíritu de Dios, por la unción del Señor. Y por eso nos dice siempre que nos santifiquemos. ¿Para qué? Para que Él esté con nosotros, porque la única manera de ser resistente es tener esa unción del Señor. Ahora, los hombres practican resistencia para las cosas humanamente. Yo fui preparado para tener resistencia en los brazos, en las piernas, para correr, mis hermanos, para resistir torturas y todas estas cosas, porque si te agarraban prisionero, usted no tenía que hablar. Entonces a uno le metían choques eléctricos, le metían el diatagán, lo pullaban por acá con los cuchillos, le hacían, la cosa era torturarlo para que usted no soltara la lengua. Porque le decían, un día te van a agarrar prisionero y te van a querer sacar información. Y le hacían ver a uno la película de Rambo. Mira cómo sufre y no dice la verdad, no habla nada. Entonces el militar viene preparado para resistir. Humanamente se pueden resistir a los tratos humanos, pero acá estamos hablando de que hacer la obra de Dios no se puede hacer humanamente. Lo que Dios le está enfocando a Zorobabel es que no creas que las multitudes son las que te van a dar victoria. No creas que las habilidades de las personas son las que nos hacen avanzar como obra del Señor. No es verdad. Sí son utilizadas por Dios. Sí son necesarias para la obra del Señor. Pero acá lo prioritario, mis hermanos, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si no, no se puede. Entonces alguien dice, para ilustrar, que una vez un pastor dijo desde el púlpito, se me quedaron las notas de mi sermón en mi oficina. Y dijo, hoy me va a tocar depender 100% de Dios. Y eso no sucede a todos los predicadores. ¿Qué pasa si deja sus apuntes allá? Y finalmente dice, hoy voy a depender de Dios. Es que una de las dificultades que nosotros tenemos es que nosotros tenemos una actividad de iglesia y pensamos que venimos y automáticamente hacemos lo que hay que hacer en la iglesia, ¿verdad? Pero nunca pensamos que es la obra del Señor. Y que por lo mínimo que yo vaya a hacer, depende primero de encomendar mi vida al Señor y pedirle al Espíritu de Dios que por favor esté presente conmigo. Porque si no, yo voy a elegir lo que yo creo conveniente. Yo puedo elegir un sermón para hablarle a los chismosos porque hay una hermana que está levantándome chisme a mí. Le pongo un ejemplo, ¿no? Hay hermanos que hablan del pastor y hoy el pastor va a preparar algo para atacar a esos hermanos. Yo puedo hacerlo. Lo pueden hacer ellos también, agarrar el libro de alabanza y poner lo que a ellos les guste. Pero ¿qué hay a veces cuando queremos hacer lo que a nosotros nos gusta y el Espíritu Santo está luchando dentro de nosotros y dice, no, tú vas a hacer esto. Vas a hacer esto. No es con fuerza, mis hermanos. Entonces la obra de Dios solo puede ser hecha solamente por el poder de Dios. No hay nada que podamos hacer en la obra de Dios como parte humana. Todo viene hecho por un respaldo divino de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de ahí para adelante ustedes me van a ser testigos en todo lo que quieran hacer. En mi nombre. Porque yo voy a estar con ustedes. Entonces ya aparecieron en el libro de los Hechos aquellos que querían hacer lo que hacía Pablo y lo que hacía Jesús. ¿Pudieron imitarlo? Les repito lo mismo que alguien dijo. Si lo que hacemos acá puede ser hecho por personas humanas que no tienen a Cristo y lo hacen igual, nuestra salvación está en discusión. Porque los demonios le respondieron a este hombre. Nosotros sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo. Pero ¿y tú quién eres? Querían tener ganancia
con esto que hacía Pablo, con esta manifestación del poder de Dios. Y ellos querían, ¿sabe cuánta gente hoy también queriendo sacar ganancia con las cosas de Dios? Necesitamos depender de Dios. Nuestro ministerio y nuestra iglesia sufre tempestades, vendavales, golpes, gente va, gente viene. ¿Y qué tenemos que hacer? Permanecer firmes, confiando en Dios. Miren, estamos pocos en el ayuno y vamos a estar preocupados. No, preocupados porque hay que rescatar la vida espiritual de los demás, pero de ahí estamos los que teníamos que estar. Estamos los que deseamos estar en la presencia de Dios. De repente otros también desean, pero no pueden porque han tomado otras decisiones. Entonces es culpa de ellos, no es culpa de Dios. Pero estamos acá quienes hemos decidido desocupar el tiempo que es para Dios y dárselo al Señor. ¿Por qué? Porque necesito. ¿Qué es lo que necesito? Necesito el respaldo de Dios siempre. Porque nosotros sabemos cuando Dios está y cuando Dios no está con nosotros. Porque lo identificamos. Conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestras partes flacas, sabemos que puedo estar luchando con mi fuerza, que cuando Dios está conmigo es más fácil la carga, es más ligera. Y cuando descubrimos eso, entonces decidimos hacer esto. ¿Dónde está la convocatoria? ¿Dónde está el tiempo para dedicarlo al Señor? Que yo vengo y se lo doy al Señor. ¿Por qué? Porque lo necesito. Yo necesito de Dios. Porque sin Él nosotros no vamos a poder hacer nada. Entonces les recuerdo, todo lo que nosotros podamos hacer o queramos hacer para la obra de Dios depende del poder de Dios. No es con nuestra fuerza, mis hermanos, sino que es con su Espíritu Santo. Amén. Estamos acostumbrados, le dije, a hacer las cosas de iglesia, que no nos detenemos a pensar para dejarle espacio a Dios. Y no estoy hablando de desorden, porque a veces podemos tener un desequilibrio humano y puede pasar un desorden en la iglesia y decimos atribuírselo a Dios. Así quiso Dios actuar hoy. De ninguna manera. Dios es un Dios siempre de orden. Hablamos de que hay cosas que solo Dios las puede hacer. Nosotros iniciamos a las 9:15, 9:20, 9:30 a orar y hemos orado para que Dios sane a los enfermos. Y pudo ser muy emocionante nuestro clamor, pero no es tan válido como el estado del corazón con que lo hicimos. Y si fue válido ese estado del corazón delante de Dios, Dios va a sanar, porque no es mi petición la que va a obligar a Dios a hacerlo, es el poder de Dios. Es hacerlo en el tiempo de Dios. Es hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Porque nunca Dios va a hacer lo que yo le pida si no es conforme a su voluntad. Él lo va a hacer si es que cree claramente que va a ser de beneficio para nosotros mismos. Amén, hermanos. Entonces, todas estas ilustraciones muestran, ¿verdad?, que a veces nosotros somos artífices de nuestro propio destino. Aún siendo cristianos, nosotros decidimos seguir al Señor o engañarnos nosotros mismos. Por eso es que estoy haciendo una conexión con Josué. Porque la palabra de ser fuerte, que tiene que ver con apóyate en o agárrate de, tiene que ver con la verdad de Dios. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha de lo que yo he dicho, de lo que mi palabra dice, en un mundo donde todo mundo opina y dice, hermanos. En un mundo de iglesia donde los hombres ya no tienen más el discernimiento para considerar lo puro y lo impuro, para considerar el contexto de la Biblia y apreciarlo y respetarlo y honrarlo. Hoy los hombres discutimos de la Biblia y hacemos declaraciones y decretos en contra de lo que Dios ha dicho. Pero ese no es un cuento nuevo, si eso es lo que hizo Satanás también allá en el jardín del Edén.
Sí, Dios lo dijo, pero lo podemos modificar de esta manera. Dios sabe. Y así engañó a Eva. Entonces en ese tiempo vivimos nosotros, donde somos borbandeados. ¿Para qué ayunar? Dicen los hombres. Si ya el ayuno ya lo hizo todo el Señor. ¿Para qué orar? ¿Para qué estudiar la Biblia? Hay gente que vive solo de revelaciones nuevas. Lo que le dicen, nada más lo que el hombre dice. Ahora Dios le está diciendo a Josué, ni a la izquierda ni a la derecha. No importa que te lo dijo el gran apóstol, el gran profeta, el gran pastor, dice, ni a la izquierda ni a la derecha de lo que yo te dije. Hermanos, tiene un valor fundamental para todo cristiano obediente el respetar lo que Dios dijo. Si Dios lo declaró, esa palabra tiene poder, es verdad, es vida. Y que vengan 1000 diciendo que no. Yo sé que sí. Esa es mi convicción. Ahora, cuando le hablé de la convicción, ¿qué es lo que hace la convicción? Cambia mis ideas. ¿Con qué me cambió mis ideas Dios? Con las suyas. Con lo que Él dice en su palabra. Cuando yo leí su palabra, cuando yo escuché su palabra, me dio a entender que en mis ideas yo estaba equivocado y que las de Él son correctas. Entonces yo tengo que abrazar todas las palabras de Dios en mi corazón para obedecerle y para hacer que Dios se manifieste. Lo único que funciona es la palabra de Dios. Yo puedo llamarle a usted y poner mi mano sobre su cabeza y profetizarle un montón de cosas que a lo mejor no le funcione ninguna de ellas. Y aunque usted las crea, porque usted cree en su pastor, ama a su pastor y cree que Dios lo puede usar. Pero si su pastor dice cosas contrarias a lo que Dios dijo, ¿dónde queda Josué? Pero es que la serpiente, pero es que Eva, pero es que el pastor me dijo, pero es que el hermano, pero Dios dice, yo trato con cada uno de ustedes, todos tenemos acceso a la Biblia, todos tenemos un llamamiento, todos somos Josué en este tiempo. Todos somos Josué. Josué es descendiente de la tribu de Leví. Es ungido. Todos somos ungidos del Señor. Entonces, siempre lo que funciona es la palabra de Dios. Ahora, aquella mujer que tiene flujo de sangre por 12 años que había sufrido, ¿qué es lo que ve en el manto del Señor? Usted lo conoce muy bien la historia. En esos flecos del vestido venían diseñadas las leyes de la Torá, tanto las buenas como las malas. Ahí estaban las maldiciones y las bendiciones, en sus cordones trenzados. Y ella decía, si tan solamente yo toco ese manto que simboliza y que representa la ley de Dios, lo que Dios dijo, esa palabra se hará vida en mí y me sanará. Y se arrastró, tocó. Y cuando nosotros caminamos en obediencia, funciona. Poder sale del Señor. Y se sanó. Nos encontramos con Bartimeo clamando y expresando la expresión que muchos no hicieron en el ministerio terrenal de Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este recordatorio de linaje, de la genealogía de Jesús, hace que Jesús se pare, sea un hombre que conoce la verdad, que conoce la raíz, que conoce la historia. ¿Qué quieres que te haga? Que me devuelvas la vista. Jesús le toca y le dice, bueno, por tu fe. Y le devuelve la vista. Pero todo está basado en la palabra, en lo que Dios dijo. Todo está basado ahí. Pídale al Señor cualquier cosa que la Biblia no dice y no funcionará. Váyase con el catecismo, no le va a funcionar. Váyase con el libro del Mormón, no le va a funcionar. Agarre el Corán, no le va a funcionar. Son libros de historia, son libros buenos de leer, pero no son libros dictados por Dios. Pero lo que
fue canonizado en la Biblia, ha sido considerado inspirado por el Espíritu de Dios. Y es considerado poder de Dios. Lógicamente que con las traducciones hay que ir a ver el original, porque en las traducciones encontramos algunas cosas que no es verdad, contradictorias, pero tiene que ver con las traducciones. Entonces, si usted tiene dudas, se va al original y puede ver los contextos. Por eso se comparan muchas versiones de la Biblia, especialmente el original, para ver que en las traducciones no hayan cambiado, no hayan modificado el contexto original de lo que Dios dijo. Entonces, tenemos acá con esto, ¿verdad? Otra ilustración que me encontré por ahí, hay un muchacho que está tirando su avioncito de papel, se le va volando y se le queda trabado en el techo, hermanos. ¿Alguien jugó con avioncitos de papel? Y él se sube al techo, que era alto el techo, y hermanos, cuando está en la cumbre del techo, se desliza y viene para abajo a toda velocidad por el techo. Y él piensa y dice: Dios, ayúdame. Y cuando él dice así, su pantalón queda enganchado en un clavo que sobresalía del techo y queda enganchado ahí. Qué bueno, ¿no? Ahora, ¿sabe qué dice él? Dios, ya no te preocupes, ya queda enganchado en este clavo. Siempre tratamos la manera de atribuirle las cosas buenas que nos pasan a la suerte. ¡Qué suerte, hermano! Cuando yo comencé a contarle, todos dijeron: wow, como Dios rápido, ¿verdad? Lo salvó. Uno que confía en Dios sabe que es así, pero el que no confía en Dios dice: no, ya no te preocupes, Dios ya, el clavo me salvó. Hace tiempo me recuerdo que predicaba y les decía el contexto de la preocupación, haciendo un paréntesis con el diezmo, que a nosotros nos preocupa ese 10% que le damos al Señor. Y hace tiempo que yo predicaba este tema y les decía: lo único que nunca se gasta de mi sueldo es el 10%. O sea, lo único que sostiene mi mes es ese 10% que le di al Señor. Porque si yo le pregunto a usted por el 90%, usted ya hizo y deshizo. Bueno, a veces ya solo apartamos el diezmo porque todo lo debemos ya. Hoy ya no hay necesidad de ir a pagar a las personas. Hoy la banca te lo quita. Ahí cobran el crédito de la casa, del vehículo, todo te lo agarran ahí. Usted cuando va a ver a la banca, como que si no ha trabajado. Y hay gente que por eso no diezma, porque como todo le llega a la banca y ellos no tienen para diezmar, porque se han metido en deudas. Entonces ve hasta dónde es profético esto, de marcar nuestra finanza aún con las primicias y con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque ese 10% es el que me sostiene todo el mes. Esa señal de pacto y de obediencia a Dios, de haberle traído lo que la Biblia dice que es consagrado y sagrado para Dios, y que es abominación si yo no lo entrego. Es lo único que sostiene mi economía. No, de repente usted se levanta en la mañana y dice: gracias, Señor, porque he amanecido bien, no me pegó el COVID. Porque como yo tomo muchos licuados de mucha espremuta, vitamina C, por eso es que el COVID a mí no me pega, hermanos. Como el muchacho aquel: ya no te preocupes, ya el clavo me salvó. No, es que yo hago esto, yo hago lo otro. Gracias, Señor. ¿Acaso, hermanos, si no nos contagiamos? Yo le preguntaba a mi esposa porque pienso que los dos nos contagiamos. Yo comencé a sentir los malestares. El mismo domingo del ayuno acá, ¿yo dónde más había estado? Con ustedes. No me venga a decir que lo agarré en la metro, que lo agarré allá. No, ustedes.
a alguien. Pues sentí su malestar, pero como yo soy asintomático, gracias al Señor, ¿verdad? O el Señor tiene su mano ahí para que no me tire a la cama ese COVID, ¿verdad? Después apareció mi esposa, pero yo sí, ¿y de dónde? Pues, ¿de dónde se agarra esto? Comencé a dudar en todos los que me visitaron en ese tiempo. Y yo dije, bueno, acá, en la Karina que regresó, en Andrés que vino después, yo dije, alguien de estos es culpable acá. En la hermana que está tosiendo. Ya uno hasta ni toser quiere. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos a sobrevivir en un virus que ni los científicos saben ni cómo se transmite, hermano? Yo no sé si a usted le ha pasado que salió positivo y no sabe ni de dónde. Porque el que más se cuida es el que le aparece. Yo creo que ese virus en el alcohol está, en la gel. Ahí está ese virus. Yo por eso, yo voy a los negocios, yo no toco mis manos, yo con eso. Esos líquidos a lo mejor ya lo traen ahí, hermanos, esa cosa. Pero ¿cómo hacemos a sobrevivir y a estar de pie? Gracias a la misericordia de Dios. Gracias a la protección del Señor. Por eso te puedes levantar y vas a tu empleo y abres y el dueño te dice, buongiorno, pase adelante, haga su trabajo. Pero ¿qué pasaría si ese día Dios decidió no cuidar tu empleo? Y usted ni va a llegar al trabajo, le va a enviar un mensaje el capo y le va a decir, ¿sabes qué? Quédate en casa. Pero ¿qué es lo que está intercediendo por mí? Mi 10%. Mi 10% que no lo gasté. Mi 10% que lo entregué. Es lo que permanece ahí. Es mi señal del pacto, de mi obediencia, de mi fidelidad a Dios, de lo que Él dijo a Israel. Yo voy a hacer pacto con ustedes. Yo voy a ser el papá de ustedes y ustedes van a ser mis hijos. A Dios, a lo propio. Nadie más los va a pisotear o atacar. Pero ustedes tienen que estar siempre pegados a mi pacto. Y si no lo hacemos, luchamos contra la corriente. Y nos va mal, pues, hermano. Porque todo está basado en lo que Dios ha establecido. En la palabra de Dios. Entonces es Dios, gracias a Dios, hoy estamos acá. Gracias a Dios, no siento hambre. Gracias a Dios, hemos cantado. Gracias a Dios, con la ayuda de Él, voy a terminar hasta en la tarde. Gracias a Dios, mañana estamos de nuevo alabando su nombre por pura misericordia, porque Él nos ayuda. Pero somos dependientes 200% de Él, o 1000% de Él. No podemos decirle, no, ya no te preocupes, Señor, porque ya esto me ayudó. Por ahí tenía algo escondido. Dice. Necesitamos depender siempre de Dios. Por eso es que aparece esa profecía del profeta diciéndole a Zorobabel, no es con fuerza, ni es con espada, ni con ejércitos, es con tu espíritu. Entonces la verdadera obra de Dios, mis hermanos, solamente puede ser hecha por el poder de Dios. Solamente por el poder de Dios. Lo que no es de Dios no subsiste. No perdura. Si la Biblia dice que todo lo que es inconmovible, lo que es movible, perdón, se va a mover. Y se está moviendo. Todo lo que está acá, hermano, las aguas que Dios le puso límites. Cuando Dios quiere, las aguas se revuelven y se salen de los límites. Se pasa arrasando ciudades enteras. Porque son movibles, son perecederas. Los seres humanos nacemos y morimos, nos vamos. Bueno, al menos los que no son cristianos recuerdan a sus muertos todos los años, allá van a coronar. Los cristianos que ni en eso creemos, ya ni se recuerdan de nosotros después de muertos. Pasamos al olvido. Así dijo Salomón. El muerto dijo, acá ya no huele ni hiede. Ni hiede, como se dice. O sea, no tiene más derecho a nada. Se murió. Pero estamos allá en la presencia del Señor. Gracias a su misericordia. Y que nosotros permanezcamos firmes
para poder soportar toda acechanza del diablo y también para poder enfrentar a Dios. ¿Sabían ustedes que los delincuentes siempre tienen que decir la verdad? Lo primero que hace el juez defensor, el abogado defensor es: a mí, dime la verdad. ¿Lo asesinaste? Dime cómo fue, porque no te puedo defender si me mientes. Entonces el tipo que sabe la verdad siempre en todo caso es el abogado. Pero como es defensor, él va a tratar la manera de ocultar todo eso y usar nuevas estrategias, pero ellos saben la verdad, porque si no, no pueden defender. Es difícil enfrentar la verdad, especialmente cuando hacemos cosas vergonzosas. Es difícil enfrentar la verdad delante de los seres humanos, no digamos delante de Dios. Hay un porcentaje muy alto de cristianos que andan en el mundo simple y sencillamente porque les da vergüenza enfrentar a Dios. No, dice, yo hice esto, hice lo otro. ¿Cómo enfrento a Dios? Se necesita tener valentía para enfrentar a Dios, hermanos. Aunque nosotros lo hacemos inconscientemente, el venir a la casa de Dios, porque es lo que le he estado diciendo ahorita. Nosotros venimos, cantamos, ya estamos en la presencia del Señor, pero en el tiempo antiguo, el pueblo de Israel tenía que pensarlo. Imagínense que Dios le dijo a Israel: mañana les voy a visitar. Y la señal de que yo voy a estar con ustedes es truenos, relámpagos, humos. Y Dios se ¡bom, bom, bom! Imagínense esa manifestación de Dios allá en el monte Sinaí. Yo no hubiera querido estar ahí. Si hay una de las cosas por la cual me siento bien en Europa y no en mi país, es por no estar allá en el tiempo de la Navidad. Son desarmados allá, hermanos, una cuetería. Uno va por la calle y ¡bom, bom, bom, bom! Le queman la ropa, le hacen. A mí nunca me gustó eso. Por eso me gusta la Italia, porque acá ni cohete se revienta. Pero imagínense que Dios diga: mañana te voy a visitar y la señal va a ser esto, ¿verdad? Cohetes, bombas y todo, hermano. Nosotros teníamos que haber entrado acá con tapones en los oídos, con máscaras antigas, con trajes antiincendio, hermano. ¿Y sabe qué? La montaña se movía y se sacudía, y que los árboles se batían por el viento, por la presencia de Dios. Y los israelitas dicen: ve tú, nosotros no. Nosotros no vamos. Y aún de lejos la recomendación era: santifíquense. Porque la lengua del fuego puede pasar hasta allá. Donde Dios pasa siempre deja bendición. Pero eso de que deja bendición también a veces pasa llevándose al que tenía que llevarse. Entonces les habla de santificación y de acercarse, de no acercarse, de mantener la distancia. Pero Dios dice la manera en la que ustedes me van a conocer quién soy yo. Wow, qué tremendo Dios el que nosotros tenemos. Y el que se acerque y toque se muere, sea hombre o sea bestia. Que ese fuera el mensaje de hoy. Ay, hermanos, ni en nombre de bestia viniéramos. Ay, esté usted solo, pastor, en el ayuno, de ahí lo vamos, online lo vamos a seguir. Pero hoy venimos y que parece que no pasa nada, pero sí está pasando algo. Sí está pasando algo. Porque no es solamente que Dios está acá para bendecir, está acá para enfrentarnos. Está acá para que le declaremos la verdad, para decirnos lo que tiene que decir y sacar de nuestro corazón, porque Santiago decía que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Entonces necesitamos, hermanos, ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces hay verdades en esta porción que hemos leído, ¿verdad? En este pasaje,
Entonces, y la primera que vemos que la obra de Dios, le decía, solamente puede ser hecha por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. No existe otro Nabucodonosor que diga, wow, lo que he hecho con mis fuerzas. Uno solo existió y se hizo bestia. No hay hombre que pueda pensar que lo que hoy Dios ha hecho, él se lo puede acreditar a él mismo. Mi ministerio, aún eso de decir mi ministerio está en discusión teológicamente. Que los hombres digan es mi ministerio, y no, es ministerio de Dios, Dios te lo ha prestado. Es de Dios todo. Tu don es de Dios. Tu habilidad es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Nadie puede decir, es que yo, es por mi fuerza. No, dice el Señor, si es parte del reino de Dios, del avanzar del reino de Dios, tuvo que haber un respaldo divino de Dios. Tiene que haber un respaldo del Espíritu Santo de Dios. Esto no sucede así nomás, hermano. No sucede así nomás. Estas 4 paredes no pueden subsistir acá desde el 2003 que llegamos acá y tener todo este edificio solamente porque nosotros somos bravos. Bravos en español. Acá tiene que haber algo sobrenatural de Dios. Definitivamente acá tiene que pasar algo. Pasa algo cada vez que nos reunimos acá y tiene que ser Dios. Porque no se lo atribuimos a nadie más, tiene que ser Dios obrando. Porque si no, no avanzaríamos. Tiene que ser Dios. Hay muchas cosas que se van aprendiendo con el Espíritu de Dios. Entonces, esta verdad, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Necesitamos recordar siempre que no podemos alcanzar o hacer cualquier cosa si no es por el Espíritu de Dios. Todo lo que nosotros queramos hacer con nuestra propia fuerza está destinado al fracaso. Porque solo lo que es de Dios va de aumento en aumento como el día, como la aurora. Pero lo que no es de Dios, que apareció de un momento a otro, wow, qué lindo, qué hermoso, pero así como apareció, desapareció. Porque existen obras de Dios, levantarse, y así como se levantan, desaparecen. ¿Por qué? Porque Dios no está involucrado. Debe estar el Espíritu de Dios haciendo la obra. Entonces, este versículo tiene 2 partes, una parte buena y una parte mala. ¿Y cuál es la parte negativa que nosotros podemos tomar? No con fuerzas ni con ejército. Esa es una parte negativa. Y cuando hablamos de fuerza y de ejército, tenemos que siempre pensar que como iglesia o como familias o como personas, nunca vamos a alcanzar el éxito en algo o vamos a llegar a la meta en algo si nosotros pensamos que eso se puede hacer reuniendo personas y que estas personas tengan muchas habilidades. Porque eso es lo que hacen empresarialmente, lo que se hace. Una empresa recluta personal para lo que hace su empresa y para lo que está enfocado su empresa. Ingenieros, arquitectos, electricistas, todo lo que puedan necesitar, y ven las habilidades, y el que tenga mayores habilidades, esos son los que vienen aprobados para trabajar en esa empresa. Y así funcionan las empresas. Pero la obra de Dios no funciona así. Y todo lo que usted quiera alcanzar en nombre del Señor no funciona así. No es con fuerza. Y cuando habla de fuerza y habla de ejército, si habla de ejército tiene que ver con reunión de muchas personas. Y con capacidades, con vigor, con fuerza. De eso está hablando el profeta. La mentalidad de los cristianos de pensar, porque es el credo común del pueblo, la mayoría
hace la fuerza. La Biblia enseña que todo lo que Dios ha hecho, la ha hecho con minoría. Siempre con grupos pequeños. No, y la obra puede ser grande, puede ser miles, pero de ahí solamente hay un remanente, hay un grupo, hay un círculo pequeño que están haciendo eso. Y eso lo hemos visto nosotros acá en la iglesia también. Que a veces hemos crecido en volumen, pero somos los mismos gatitos haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere hacernos entender que no es el volumen de personas. No es con fuerza humana. Es con el Espíritu de Dios. Le aseguro que este grupito que ha venido al ayuno, si venimos siempre y estamos orando y estamos ayunando, todo lo que le pidamos al Señor conforme a su voluntad, Él lo hará. Progresará, prosperará, crecerá. ¿Por qué? Porque se lo estamos pidiendo en el nombre del Señor y estamos haciendo su voluntad. Si hubieran venido más, hermanos, si hubiéramos más, eso casi siempre son los clamores del Aragán para esconderse en las multitudes. Porque cuando el hombre no quiere darse a ver, siempre se están escondiendo en grupos. En cambio, en Dios tenemos un contacto personal con Dios. Y luego de que estamos ahí, aunque somos pocos, no confiemos en nuestras habilidades, porque no es con la fuerza nuestra. Ah, hermano, yo porque soy un super cerebro. Yo porque mire, desde que nací, ¿verdad? Era así, era así, era así. Pensamos todavía tener esa ilusión en Dios, que hemos llegado donde hemos llegado y que hemos obtenido lo que hemos obtenido porque nosotros somos bravos, inteligentes, tenemos unas habilidades. Si ustedes fueran como yo, no, es Dios. Toda obra se le debe atribuir a Dios. Toda buena obra debe ser atribuida a Dios. A Él sea la gloria. Siempre. A Él sea la gloria. Si alguna vez le dicen, ¿cómo sabes cantar? Dígale, a Él sea la gloria. ¿Cómo sabes predicar? A Dios sea la gloria. Yo ya le he dicho que a veces quiero poner los videos para escucharme yo mismo. No me gusta mi voz. Bien feo, yo no me escucho. Y le he dicho al Señor, pero Señor, ¿por qué me llamaste a predicar si hay gente con tan linda voz? Hay hermanos que pasan a dirigir el culto y hasta como leen la Biblia me gusta. Bien pausada, asentada y con una tonalidad y una elocuencia. Yo digo, wow, sería un buen predicador. ¿Por qué me llamaste a mí con una voz chillona? Que cuando uno grita, ¡ah!, se le sale un gallo por ahí. Y hay otros hermanos, qué elocuencia la que tienen. Y todo lo que dice cae en gracia. Yo digo algo y nadie se ríe. Cae en desgracia. ¿Por qué nos eligió? Porque la obra es de Dios. Y por eso cuando nos elige el Señor, y a veces, a mí en eso no me ponga porque yo no traigo para eso. Qué maravilloso que usted no trae para eso. Me encanta cuando alguien me dice, pastor, yo no traigo para eso. Eres el candidato que vos no traes para eso. Porque si no traes para eso y dispones tu corazón al Señor, Dios te va a ayudar. Y no va a haber lugar de robarle la gloria a Dios. ¿Y cómo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Algunas veces he querido invitar a estos que salen ahí en X Factor para que me vengan a ver cuando cantan las muchachas acá. Yo creo que de entrada van a poner una cruz roja. Y usted me dice, no, pastor, sí, para que la gloria no sea de ellas. Para que la gloria sea del Señor. Amén. La gloria es del Señor.
Tenemos una maestraza acá de piano, allá estudiada, allá en la Ucrania, enseñante de teclado. Miren dónde ha terminado. Cantando con principiantes, con aprendices, por 20 años. Y ella se fuera a su país, se va a una escuela, enseña, gana plata, pero acá la ha tenido el Señor. ¿Para qué? Para que la gloria no sea de ella. Y es la única valiente que no se ha ido. Pues la conozco desde que iniciamos la Rulanda. Y ha estado ahí. Ha estado ahí siempre. Pero toda la gloria es siempre del Señor, hermano. Siempre. Todo lo que nosotros podemos hacer, gracias al Señor. Ahí ven aquellos muchachos de atrás, ustedes en el sonido, en la computadora. Ustedes no tienen ni idea cuántas computadoras ha quemado este Andrés. Pero hoy es un polichone de oro, para que la gloria sea del Señor. Es el que hace los diseños en la iglesia. Aunque pasa 5 meses para hacer uno. Pero ya cuando usted las ve en las pancartas, wow, esto de repente, de seguro que lo ha hecho un técnico, gráfica. No, si no pudo ingresar a la universidad por la gráfica, que no lo hizo bien. Pero es bravo, la gloria es de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, la gloria, ¿de quién es? De Dios, de Dios, de Dios. No, no es que nos salen bien las cosas porque nosotros somos no, es Dios. Por eso es que le dijo, no es con fuerza ni con ejército, no es con muchas personas, no es con las habilidades de las personas. De seguro que si hay personas dispuestas, Dios lo va a hacer. ¿Con qué reconstruyen las murallas de la ciudad, hermanos? Nehemías, cuando tiene que salir de allá de servirle al rey y venir, ¿sabe quiénes quedaban habitando las ciudades cuando eran invadidas? Los inservibles. Los invasores tenían 3 clases de invasiones y se llevaban primero los súper inteligentes. En la primera colada se fue Daniel y los 4 jóvenes más súper sabios. Después fueron a traer a los demás. Y por último dejaron allá a los vagabundos, a los pescadores, a los que no sirven para nada. Y viene Nehemías a reconstruir porque Dios le da la orden. ¿Y a quién equipa? A esa gente abandonada. Y los prepara para pelear con espada y para construir el muro. Y para consagrar sus vidas al Señor. ¿Quiénes vienen a ser los paladines que cuidaban al rey David? Usted ya sabe. Amargados de espíritus, abandonados, la escoria de la sociedad. Vivían en las cuevas allá por el desierto. Y ahí se encuentran con David que va huyendo el mismo problema. Y David los prepara y les transmite la verdad de Dios, el espíritu de Dios, el temor a Dios, la valentía, y se convierten en tremendos hombres valientes. La Biblia habla mucho de los valientes de David. Amaban a su rey, obedecían a su rey, respetaban, honraban, estaban dispuestos a dar su vida por su rey. ¿Por qué? Porque los creyó en ellos cuando ellos no eran nadie, nadie creía en ellos. Dios creyó en nosotros cuando nosotros no éramos nadie. Dios creyó en nosotros. Nosotros éramos la escoria de la sociedad. Y muchos de nosotros ni nuestra familia daba nada por nosotros. ¿Quién creía en nosotros? Nadie, solo Dios. ¿Quién podía creer en mí? Si yo me emborrachaba casi todos los días, me drogaba, robaba para tomar, robaba gallinas cuando quería sopa de gallina. Sí, tenía mis amigos, decía, ¿sabe? Como éramos vagos, por un tiempo ahí no trabajábamos ni nada. Si queremos una sopa de gallina, vamos a buscar ahí por alrededor de las casas. Y ahí vamos con la hondilla, ¡pah! Matamos la gallina. Una hermana de mi amigo que se convirtió al Señor, gracias al Señor. Él la cocinaba, nos íbamos con la sopa, la metíamos el caldo de gallina, nos íbamos a pedir cervezas a los turicentros fiadas y después nos íbamos sin pagar. ¿Quién iba a creer en mí, hermanos? Si hasta ahorita cuando voy por ahí, voy con temor, no van a estar las personas que me conozcan, que les debo todavía. ¿Quién podía confiar en mí? ¿Quién podía creer en mí? Si solo mi esposa, que a medias creyó en mí antes de convertirme.
porque pensaba que yo era sano. Por eso me creyó, porque pensaba que yo era sano. Yo era tremendo. Solo Dios creyó en mí hasta este momento, y Dios creyó en usted. Entonces hoy todo lo que nosotros podamos tener o hacer se ha hecho solo para la gloria del Señor. Amén. Entonces la parte negativa acá, no con fuerza, no con ejército, quiere decir, no confiemos en las cantidades de personas, que vengan las multitudes, que Dios nos dé gran cantidad de personas, pero recuérdense que para hacer la obra de Dios casi siempre vamos a estar los mismos trabajando, los mismos. Acá donde nos ve tenemos un gran programa de trabajo. Y hay comitivas para Richone, hay comitivas para Asti, hay comitivas para la primera filial. ¿Y quiénes saben, quiénes son los mismos que van ahí? Nosotros los pastores, los hermanos que están en evangelismo, algunas personas que desocupan su tiempo para ir, pero casi los mismos estamos siguiendo. Y esos mismos tienen que evangelizar acá, esos mismos tienen que servir acá, se cambian el turno para poder apoyar allá. Y aparentemente se ve que la obra avanza y va creciendo y dice, wow, parece que todos están sirviendo. Son unos pocos. Pero usted puede ser parte de esos pocos. Usted puede ser parte y disponer su tiempo para la obra del Señor. Y va a funcionar. ¿Por qué va a funcionar? Porque no es con nuestra fuerza. Es con el Espíritu del Señor. Allá tenemos un técnico de sonido hoy, mire. Véalo para que no lo pierda de vista. Tu hermano Ever. Por ahí apareció y andaba todo así, que no hallaba qué hacer. Ya, póngase a trabajar ahí. Ahí está. Pasó como 20 veces para acá a probar micrófono. 1, 2. 1, 2 de nuevo. Ahí andaba. Yo por ahí sentado esperando que el técnico sistemara todo. Para la gloria del Señor. El jueves, acá estuvimos sin audio en las cajas. Algo pasó. Estuvo sin audio acá, estaban preocupados los muchachos, ¿qué vamos a hacer? Y ya coordinaron ahí. Y anoche vino Chamba, vino con Herbert, ya vamos a ver qué tiene esta cosa. Ya hoy están funcionando, no sé qué hicieron, pero son los técnicos de la iglesia. Hay que creer que son los técnicos, hermano. Aunque cuando fallan las cosas le digo, ¿por qué andan tocando? Ustedes no saben. Pero hermanos, ese servicio son habilidades a desarrollar, pero dentro de lo que es el contexto, no con tu fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Y así funcionan todas las cosas acá en la iglesia. Gente que se está sacrificando y que está poniendo sus cualidades en las manos del Señor, pero siempre dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando uno agarra un empeño de servirle al Señor, mis hermanos, esto es de por vida. Yo cuando llamo a los líderes y dice, yo voy a, pastor, estoy en esto. Bueno, asegúrese que Dios esté con usted, porque humanamente te vas a cansar. Usted agarra una actividad que todos los días, todos los sábados tiene que hacer algo. Después de 6 meses, hermano, dice, por favor, pongan a otro que yo no aguanto. Y la única manera de resistir, ¿qué es? Que el Espíritu de Dios esté contigo. Porque no estás haciendo una obra secular, estás trabajando para el reino de Dios. Por insignificante que sea el servicio, debe ser hecho con el Espíritu de Dios. No es con fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu. La mínima cosa que tengamos que hacer es con su Espíritu. Necesitamos ser revestidos del Espíritu de Dios. A menudo nosotros juzgamos el éxito, las victorias, por la cantidad de personas, por los fondos a veces también. Ya tenemos plata, hagamos. Qué bueno, hermanos, que el Señor nos lleva acá, como se dice, coyol quebrado, coyol comido. ¿Qué es eso, pastor? Que acá lo que entra sale. Ahí está, por ejemplo, una vez más me hicieron la propuesta de la compra de la casa del refugio, ¿no? Ya el hijo de Montequi, Michele, me dice, pastore, en base a la propuesta que el mío padre te aveva fatto, noi te proponíamos la casa, 120.000 euro. Fai un prestito e me dai 60 e dopo
piano me da el resto. Y yo le digo, yo no faccio un prestito a la banca. No possiamo. El dinero que entra en la iglesia, así como entra, sale, le digo. Nosotros vivimos de eso. Entonces le hice una contrapropuesta. Y le hice lo mismo que hemos hecho acá. Yo le dije, mira, hagamos este contrato con derecho a rescate. Un porcentaje de lo que nosotros te pagamos de alquiler va para la compra. Y después de cierto tiempo, tu cuenta está saldada y la propiedad es nuestra. Dice, ¿se puede fare? Certo. Noi lo abbiamo già fatto. Estoy esperando la respuesta. Lógicamente que si eso se hace, hay que aumentar un poquito la cuota, pero hay que pagar. Si es de Dios, se cubre y se da. Y si no es de Dios, ¿cuál es el afán, pues, hermanos? Somos felices como Dios nos tiene y con lo que tenemos. Y lo que falta por llegar, ya ese es un plan de Dios. Todo lo que pueda llegar es un plan de Dios que Él tiene que irlo haciendo. Nosotros solamente vamos a creer, pero en base a cómo Él nos ha tratado en todo este tiempo. ¿Cómo nos ha tratado? No tenemos cuentas de dinero. No tenemos cuentas de dinero como ministerio. Personalmente sí tenemos cuentas de dinero. Aunque sea 100 euros, tenemos ahí una tarjeta. Hay que tener cuenta abierta, hermano, para que le paguen, aunque si va a trabajar en negro. Y si usted saca su banco mag ahí, la saca para probar si tiene. No es por la cantidad de fondos, no es por las personas, ni por las habilidades, mis hermanos. Todo lo que podamos usar para el servicio del Señor debe ser siempre mientras el poder de Dios esté activado en nuestras vidas. Amén. Si el poder de Dios lo toma, todo será una bendición. El tiempo se está terminando, pero quisiera concluirle con esto, que es parte siempre de la parte negativa, pero que es lo que Dios toma de la parte negativa y lo hace positivo en nuestras vidas. Entonces, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, si la palabra dice no es con fuerza, no es con ejército, sino que es con mi espíritu. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo puede liberar. Cuando hablamos de liberación en nuestra vida, no siempre es liberación demoníaca. Es esa parte. Pero hay muchas cosas a las cuales nosotros estamos aferrados y que necesitamos que Dios libere esas áreas de nuestra vida. Que a lo mejor están atadas y que no nos permiten fluir como deberíamos fluir como cristianos. Yo debería ser un mejor pastor. El diácono debería ser mejor diácono. El líder puede ser mejor líder. Usted puede ser cada día mejor cristiano. Pero ¿por qué nos estancamos? ¿Por qué en vez de avanzar a veces quedamos estancados o retrocedemos? Porque hay áreas en nuestra vida que vienen atrapadas y que necesita que el Espíritu de Dios libere esas vidas. Por eso la introducción del inicio, que le dije que Dios necesita tomar el control en nuestra vida para poder liberar. Para que nosotros podamos ser cristianos sueltos, dados, propensos a servirle al Señor. No deberían haber ruegos para dedicarnos al Señor. Debería haber una espontaneidad. Hermano, ¿cree que puede hacer esto? Amén. No importa si tengo que ir a hablar con el jefe y decirle que no voy a poder venir. No, es que no pido permiso porque de seguro me van a quitar. Deje de andar pensando por el otro. Ya Dios pensó en usted. Usted hable nada más. Uno dice así la palabra: el que busca, halla. El que llama, se le abre. El que pide, se le da. Siempre y cuando usted lo vaya a hacer para la obra del Señor, confiando en el Señor, Dios le va a respaldar. Y cuando usted habla, ve el respaldo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo puede liberar algunas áreas de los creyentes para que nosotros podamos ser espontáneos y que todo lo que hagamos para el Señor
lo hagamos alegremente. ¿Alguna vez le ha tocado hacer algo así medio melancólico? No, es que yo no quería venir, pero el pastor me dijo que viniera. Y cuando le pasa algo peor, se lo dije yo. Se lo dije, yo no quería venir. ¿Cuántas veces hacemos cosas de mala gana, hermano? Solo porque tenemos un cargo o una responsabilidad. Si usted alguna vez se encuentra en un lugar sirviéndole al Señor y siente esa incomodidad en su espíritu y en su corazón, usted necesita que el Señor le libere eso. Necesita que el Espíritu de Dios esté con usted. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios está con usted, usted va a ser una persona libre. Y va a ser el servicio del Señor alegremente. Con alegría. No con cara de limón. Que viene al ayuno y está todo empurrado, enojado ahí. ¿Yo qué le hice? A veces pensamos que porque tenemos la mascarina no sabemos qué estamos haciendo con la boca. No, no. Si acá para arriba se nota lo que estamos haciendo en lo escondido. Si usted está feliz, se le ve acá. Se le ven acá las arruguitas y acá la pata de gallina. Y hay gente que para no tener eso no se ríe. El Espíritu Santo dice no con fuerza, no con ejército, sino con su Espíritu. También el Señor puede liberar, mis hermanos, en las áreas donde nosotros sí servimos al Señor, pero le servimos limitadamente. No, yo, pastor, si puedo lo hago. Si estoy libre, si ese día me lo dan libre, yo lo hago. Esa es una limitación. Dios no puede estar a despensas de la miseria de tiempo que a nosotros nos queda. Amén. Lógicamente que humanamente eso no se puede, no se puede hacer. La gente está atada y sigue ahí. ¿Por qué? Porque dice que no es algo espontáneo así humanamente. Dice, esto no es con fuerza, esto no es por voluntad humana, esto es por el Espíritu de Dios. Antes de que mi presencia permaneciera en ti, que es lo que Jesús le está diciendo a Pedro, tú hacías lo que querías. Pero espérate después del Pentecostés. Que mi espíritu descienda sobre ti. Dice, otros te van a ceñir y tú vas a ir donde no quieres ir. Me negaste por miedo a morir. Me negaste por miedo al sufrimiento. Pero va a llegar tu tiempo donde el Espíritu te va a obligar, te va a llevar. Y vas a perder el miedo a decir la verdad, a negarme. Y es lo que le pasó a Pedro. Entonces la iglesia de Cristo es llamada a todas nuestras limitaciones, mis hermanos, están basadas en que no le damos espacio al Espíritu de Dios en nuestra vida que opere. Hazme libre, Señor, hazme libre, hazme libre. ¿Por qué debo estar esclavizado a un sistema de vida? ¿Por qué los hombres se esclavizan a un sistema de vida que a veces no hay necesidad de hacerlo cuando necesitamos tener tiempo para la obra de Dios? ¿Usted sabe cuánta necesidad tiene este ministerio de gente servicial? Ahí están las de conservación de resultados, mi hermana y la Rebeca, que sabe que para pescar uno, para la cocina, hay que comprarlo o hay que buscarlo con aguja, hermano. No, y nosotros bajamos ahí. Ay, no me gusta cómo han cocinado. Gracias a Dios que hay uno que está adentro cocinando. Y ese uno casi siempre es el mismo. Y usted pudiera convertirse en un siguiente candidato para la obra de Dios. ¿Sabe cuántas personas me llaman a veces? Pastor, hace media hora que estoy acá en el Capolínea y el furgón no viene. Y le digo, perdón, no tenemos chofer. Dice, yo creía que siempre estaban acá. No, usted no paga chofer. No hay, carecemos de gente que vaya. Y están los furgones ahí parados. A veces vienen y dicen, sí, ahí están y no me han ido a traer. Es que no hay quien sirva. Usted podría ser el siguiente candidato. Haga su licencia y preste servicio en la iglesia. ¿Aló?
todas las áreas que usted ve acá, sea curioso y venga a la iglesia y diga, hay hermanos que ni conocen la otra parte de allá, las oficinas, vaya a darse un vistazo allá. Prensa, necesitamos personal de prensa, ahí están las computadoras abandonadas. Vaya por las otras oficinas, si acá se necesita personal que dé el servicio para la obra del Señor. Hay trabajo estancado, hay trabajo que no se hace. ¿Por qué yo no puedo ser útil? Lógicamente que por mi llamamiento yo eso a veces no lo entiendo, no lo entiendo. Yo le digo, Señor, házmelo entender, porque, y le digo gracias porque cuando me llamaste, de verdad me llamaste 100%, porque dejamos todo y nos enfocamos siempre, donde quiera que llegábamos, la obra, ¿qué necesita? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué ayudamos? ¿En qué colaboramos? Es una cosa increíble. Y yo digo, Señor, necesitamos gente que no esté enfocado en mi casa, a mis cosas, a mi trabajo, sino que pueda ver la necesidad que hay, y no solamente en esta obra, sino en el reino de Dios. ¿Cómo vamos a conquistar a una nación? ¿Cómo vamos a salvar personas? Si allá en el evangelismo hay uno en cada puesto, hermanos, evangelizando. Y pensamos que venir el domingo y tener un culto glorioso y cantar y irnos de acá vamos satisfechos porque, wow, soy cristiano y que estoy adorando al Señor. ¿Sabes cuántas deudas tenemos con el Señor? ¿Ustedes saben cuánta gente está sufriendo allá afuera? Sin Dios, sin esperanza. Y que acá pueden haber espacio para que la gente se salve, se rescate, cambie. Familias enteras han sido restauradas acá en este ministerio por gente que trabaja arduamente, pero que no puede hacerlo solo. Necesitamos meternos primero, ¿dónde? Al fuego, para que el Espíritu de Dios pueda romper esas limitaciones y que podamos darle un servicio al Señor ilimitado siempre. Otra área que puede liberar el Señor, que sirvan sacrificadamente. No sé, pero el servirle al Señor es siempre el sacrificio, siempre, hermano. Porque sería bueno decir, ¿sabe qué, hermana Alessandra? Necesitamos de un servicio suyo, le vamos a asignar un sueldo. Tranquilamente la hermana va y suelta todo allá afuera. Y si usted va a tener sueldo, hermana, y casa y un automóvil acá para que usted se mueva cuando usted quiera, todas las prestaciones va a tener. Bueno, así cualquiera le sirve al Señor, ¿no? Pero no, ella hace un servicio de secretaria fuera de su servicio secular, de su vida normal que ella lleva. Y hay un rol al que pertenece y ella tiene que estar ahí desempeñando ese servicio para la obra del Señor, entre comillas gratuitamente, pero Dios tiene recompensas para ese servicio. Pero lo que le quiero enfocar es que es un servicio que demanda sacrificio. Todo lo de Dios demanda sacrificio. Si usted está haciendo algo para Dios y le es fácil, eso hermano, no sé de dónde viene. Porque usted debe sentir el sacrificio, el esfuerzo que hace para dárselo al Señor. Humanamente se debe sentir. Porque hemos sido llamados al sacrificio. Lógicamente que en el Espíritu del Señor nosotros venimos confortados, fortalecidos. A nosotros nos pasa muy a menudo, los pastores sabemos que a veces venimos con dolor por acá, pero yo ya estoy esperando en la prédica, porque cuando ya paso acá, se suelta, se va. Porque Él es nuestro liberador. Y no importa el sacrificio que tengamos que hacer, las limitaciones que tengamos, tenemos que darle al Señor siempre todo. Otra área que puede estar afectada, mis hermanos, es el área con lo cual lo podemos hacer libremente, es de testificar poderosamente de la verdad de Dios. Tenemos mucha dificultad para hablar de Dios, de la verdad de Dios. Algo está pasando en nuestras vidas que Dios no hace, que no tenemos el valor de decirle a la gente que Dios es poderoso, que Dios sana, que Dios salva, que Dios cambia a las personas. Y que no me importa que me enfrente con un ateo y que su mente esté confundida. Dios puede cambiar tu mentalidad porque es poderoso. Pero hay que testificar con valentía, con esa fuerza que da el Espíritu de Dios.
Por eso es que Dios dice, no es con fuerza ni con ejército, no es cantidades, no es sabiduría humana, ni es habilidades humanas, sino dice, con mi espíritu. Y hay un versículo en esa porción que hemos leído, que Dios le dice, para ir concluyendo, del monte, las manos de Zorobabel, dice el versículo 9, echarán el cimiento de esta casa y sus manos lo acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Pero el 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Porque era todo el desafío de Zorobabel. Ese monte que estaba ahí, delante de Zorobabel, será reducido a llanura. O sea, un bosque, una montaña con árboles enormes. Dios le da el poder a este hombre para que un día sea una llanura en la cual va a seguir construyendo. Hace unos días botaron los 2 árboles más grandes que teníamos ahí en el refugio. Qué pena, pero los tenían que botar por temor a que cayeran sobre la casa, porque cuando hay viento esos árboles se batían para todos lados. Y la mayoría de ustedes los conocieron, 25 metros de altura esos árboles, y así de gruesos. Y vino el boscayolo ese de ahí, dice, son altos, dice. Ahí hay una carreta vieja, apártenla, porque hasta ahí va a llegar. Dice, va a caer acá. Y comenzó, de ahí vino, le sacó acá. Y dijo, ok, listo, vamos acá atrás. Y el palo se movió. Una cuñita, y el palo, cayó allá. El otro dijo, ese es más grueso y es más grande todavía. Dice, tiene que caer, cayéndole en la punta del otro allá, acá, Y hay unas plantitas acá y unos árboles de pera acá, mis hermanas Silvia. No se los destruyó el tipo ese. No. Acá. De nuevo, el palo, leña. Pero se necesita, lleva 30 años haciendo ese trabajo. 30 o 40, no sé cuántos años nos dijo. Y es un experto de dice, todos los días yo estoy botando árboles, todos los días. O sea, sé mi trabajo, sé lo que tengo que hacer. Pero esa es la habilidad de esa persona. Ahora, Zorobabel, ¿qué sabía de eso? O nosotros cuando estamos en medio de una dificultad, ¿qué sé de eso, Señor? ¿Por qué me has metido a esto? Dice Dios, no te preocupes. Esto no es con grupos ni con fuerza humana, es con mi espíritu. Y así es como hemos vencido desafíos y hemos adquirido lo que el Señor ha dicho. ¿Pero por qué? Porque hemos creído de que no es con fuerza humana, es con el Espíritu de Dios. Y la iglesia debe saber esto también. Cualquier cosa que te esté pasando, mi hermano, sea enfermedad, necesidad, prueba, no confíes en tu fuerza, tus habilidades. Debes confiar en Dios. Es con el Espíritu de Dios. Déjate guiar por el Señor. No tomes decisiones por tu cabeza. Dice, el proverbista escribía y decía, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento. No, es que 2 más 2 son 4. Puede hacer que sean 3. Sí. En Dios no funcionan las fórmulas, hermano. Funciona la fe. Dice, no daba para 4, pero llegó a 4, hermano. ¿Y quién hizo añadirle? Dios. Por eso dice, es con mi espíritu, no es con vuestra fuerza. Póngase de pie, por favor. Áreas que el Espíritu Santo necesita liberar. El sufrimiento, por ejemplo. El poder sufrir gozosamente. Si hay una hermana que no la podemos borrar de nuestra mente y nuestro espíritu, nuestra hermana Martica, que está pasando un momento muy difícil con esa enfermedad, un dolor constante. Deben de estarle inyectando antidoloríferos para estar soportando. Y ella nos escribe, o a veces le escribimos, y dice, ¿cómo están? Los amo. Y dice, estoy mal, me duele.
pero dice: Dios me ayuda. Estoy confiando en Dios. ¿Cómo haces a confiar en el dolor? Si duele. Cuando duele, duele, hermano. Pero si confías en Dios, puedes sufrir gozosamente. Y el gozo no es la sonrisa ni las carcajadas que te puedas tirar. El gozo es la confianza que tienes en Dios hasta el último momento. Yo sé que Él no me ha dejado. Yo sé que Él no me ha desamparado. Si tiene que llevarme, que me lleve. Son las palabras de ella. Eso no lo dice una persona. Nadie quiere morir si nadie dice: si el Señor quiere llevarme, que me lleve. No. Lo dice una persona que está en las manos del Señor. Y que sabe que aunque sea doloroso y que sea sufriente lo que está pasando, Dios está con ella. Y por eso es necesario que pasemos por pruebas, por dificultades, para que aprendamos a gozar sufridamente o a sufrir gozosamente. Porque no hay mejor tiempo para creerle a Dios que cuando ya nosotros no hayamos que hacer, por una enfermedad, por un problema, una necesidad, podemos hacerlo. Y somos tan libres, que el Espíritu de Dios aún mismo nos libera para morir triunfantemente. Dispuesto estoy a morir. Eso no lo dice cualquier persona, lo dice una persona que el Espíritu de Dios tiene el control de su vida. Me da igual, dijo Pablo. Me da igual vivir que morir. Pero para muchos de nosotros no es igual lo que dijo Pablo. Es mejor vivir. Pero Pablo dice: para mí es igual. Si me muero, me voy con Él, a la presencia de Él. Y si vivo, vivo para Él. Pero eso solamente se puede adquirir cuando nosotros entendamos que estamos en las manos de Dios y que para seguir trabajando en la obra del Señor necesitamos que su Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Cierre sus ojos esta mañana, tarde ya. Te damos gracias, Jesús.